Voy a hablar sobre un tema muy importante en la lógica formal, el cuadro de oposición. Este cuadro es una herramienta que se utiliza para representar gráficamente las relaciones lógicas que existen entre diferentes tipos de proposiciones o enunciados. Fue desarrollado desde la lógica aristotélica y todavía hoy nos ayuda a razonar de manera clara y ordenada. Se preguntarán, ¿qué es el cuadro de oposición? El cuadro de oposición muestra cómo se relacionan cuatro tipos de proposiciones categóricas. Estas proposiciones se dividen en universal afirmativa, subalternas, contrarias, contradictorias, subcontrarias y subalternas. Estas letras forman un cuadro porque entre ellas existen relaciones lógicas como contradicción, contrariedad, subcontrariedad y subalternancia. Contradicción entre A y O y entre E e I. Son proposiciones que no pueden ser verdaderas ni falsas al mismo tiempo. Ejemplo: A. Todos los perros son mamíferos. O. Algunos perros no son mamíferos. La regla es, si A es verdadera, O tiene que ser falsa y viceversa. Contrariedad entre A y E. No pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero sí pueden ser falsas a la vez. Ejemplo: A. Todos los políticos son honestos. E. Ningún político es honesto. Las dos no pueden ser verdaderas, pero podrían ser falsas. 3. Subcontrariedad entre I y O. No pueden ser falsas al mismo tiempo, pero sí pueden ser verdaderas. Ejemplo: I. Algunos estudiantes estudian filosofía. O. Algunos estudiantes no estudian filosofía. Ambas pueden ser verdaderas, pero no pueden ser falsas al mismo tiempo. Subalternancia de A a I y de E a O. Si lo universal A o E es verdadera, su particular correspondiente I u O también lo es. Pero si la particular es falsa, la universal también lo es. Ejemplo: A. Todos los gatos son mamíferos. I. Algunos gatos son mamíferos. Si A es verdadera, I también lo es. Pero si I es falsa, entonces A lo es también. Conclusión: el cuadro de oposición es muy útil para analizar los razonamientos y evitar contradicciones en lo que decimos o escribimos. Al conocer estas relaciones, podemos construir argumentos más sólidos y detectar errores lógicos fácilmente. Bueno, ahora vamos a ver los modos del silogismo. Este es un tema muy importante para los principios lógicos. Como pueden ver aquí, pues aquí están las reglas que se basan en 4 figuras. Estas 4 figuras nos sirven para saber los modos del silogismo. Como se fijan, aquí está Bárbara, Dari, Celaren, Ferio de la primera figura. En la segunda está Camestres, Baroco, Cesare, Festino. En la tercera, Darapti, Datisi, Felapto, Ferison, Lisamis y Bocardo. Y por último, en la cuarta, Mamali, Calemes, Fesapo, Fresison y Dimatis. Se preguntarán, ¿por qué se llaman así estos? Bueno, esto lo podemos observar de mejor manera aquí. Como pueden ver, aquí tenemos la premisa mayor y la premisa menor. En la premisa mayor, aquí podemos observar que este es afirmativo. Bueno, en este ejemplo, todas son universales afirmativas, como ya lo habíamos visto antes, que la A significa universal afirmativa y particular, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, aquí por ejemplo, ya cambió la cosa. Todos los alumnos estudian es afirmativa. Juan Pérez es un alumno, se refiere a algo particular. Y por último, Juan Pérez estudia es particular también. Entonces al final queda A y I. Y ahora, conforme a las reglas que tenemos aquí también en las figuras, por ejemplo aquí en la primera que dice que la premisa mayor tiene que ser universal y la premisa menor debe ser afirmativa, pues nos fijamos en sí en todas las figuras y conforme a esto, que son los tipos de juicios, que es lo que se había dicho de aquí, esto de aquí, pues analizamos y vemos con cuál coincide. Si coincide en una, por ejemplo, de la primera figura, nos fijamos que tenga todas las reglas y en base a eso vemos si es esa o no. Y pues aquí estas letras se basan en 2 cosas. Aquí están. Primero, tenemos que M es el término mayor, que por ejemplo en una frase sería, si dice todos los humanos son seres vivos, el término mayor son los humanos, el término medio. En la siguiente frase de este ejemplo dice, todos los mexicanos son humanos, los mexicanos es el término medio y el término menor es el que tiene menos relevancia.
por así decirlo, el que abarca menos conceptos, ¿no? Entonces, aquí está en la primera figura un ejemplo donde aparece el término mayor, el medio, el menor y el mayor. Esto se ve reflejado en la frase. Por ejemplo, si aquí es término mayor y término menor, nos pasamos a un ejemplo y dice: todos los alumnos estudian. Primero identificamos, como pueden ver aquí está M, T y T minúscula. Significa que los alumnos son el término mayor y término medio son estudian y término menor es Juan Pérez. Entonces, el término mayor está en la primera, ¿no? Igual aquí aparece en la primera. El término menor está aquí siguiendo al término mayor y aquí igual, como pueden ver. Y el término menor está aquí al principio de la segunda premisa, igual aquí. Y pues por último, igual los alumnos, que es el término mayor. Como pueden ver, esto pertenece a la primera figura y sería A y I. Si nos fijamos aquí, es A y I. Por lo tanto, ese ejemplo sería Darío. Y aquí está. Eso sería todo. Sigamos con otro tema. Este tema es muy importante, ya que en unos momentos estaremos presentando lo que es las tablas de verdad. Y por eso este tema debe ser fundamental para aprenderlo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es el lenguaje simbólico. Este se divide en dos: proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples se conforman de lo que sería de las conexiones lógicas y, o, si, entonces, etc. Las proposiciones compuestas abarcan otros conectivos lógicos que pueden ser no, y, o, si, entonces, y sí y solo sí. Esto puede ser un poquito compuesto y también complejo a la vez, pero bueno, aquí tenemos otro cuadro en donde explica más a detalle esto. Ahora, tenemos el conectivo y lo que quiere decir, y con su símbolo, obviamente. Aquí nos dice negación. Esto, negación, significa este símbolo, lo que quiere decir que es no, nunca, no es cierto que. Seguimos con conjunción, que es este rectangulito, y dice y además. Luego tenemos disyunción exclusiva, donde se conforma de este triangulito, pero pues al revés, con una línea, lo que significa o esto o lo otro. Disyunción inclusiva, otra vez el mismo triangulito a la inversa, que significa esto o lo otro. Condicional nos da una flecha, sí, entonces, por lo tanto. Bicondicional son las dos flechas que hacen referencia a dos sentidos, que significa sí y solo sí. Bien, sé que te quedaste con algunas dudas, así que vamos por unos ejemplos. Ahora sí, aquí tenemos este ejemplo. Si me prestas tu tarea de química, entonces te dejo copiar mi práctica de física. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué conectivos gramaticales tenemos en esta frase. Por ejemplo, tenemos sí y entonces. Aquí claramente pues identificamos entonces, pero al saber que identificamos entonces también podemos identificar que hay sí. Entonces volvemos a nuestra tabla y aquí este es el símbolo que representa esto y lo ponemos de este lado. Vamos con otro ejemplo. No existe vida en el planeta rojo. Identificamos que dice no, por lo que recurrimos a nuestra tabla otra vez y nos dice que el conectivo es negación. Así que ponemos el símbolo de nuevo aquí. Bien, vamos con otro ejemplo. Lo fácil de la ética son los modelos filosóficos y las teorías éticas. Aquí identificamos el conectivo gramatical, que es y nos vamos de nuevo acá. Vemos que conectivo representa el y vemos que tiene conjunción. Entonces vamos a este lado y ponemos su símbolo. Prácticamente esta es la teoría para pasar a las tablas de verdad. Espero hayas comprendido este tema y seguimos con lo siguiente. Bueno, ahora seguimos con el tema que mi compañero les había comentado anteriormente, que son las tablas de verdad. Las tablas de verdad es un tema muy interesante en la filosofía y para esto usaremos estas reglas aquí. En el lenguaje simbólico, mi compañero ya les explicó esto de aquí, ¿no? Pero en las tablas de verdad se usan las reglas. La negación le cambia el valor a toda la preposición, en el caso de este. La conjunción solo es verdadera cuando ambas premisas son verdaderas. La disyunción exclusiva
es verdadera cuando una y solo una de las premisas es verdadera, etcétera, ¿no? Aquí si quieren lo pueden pausar para que tengan todas las reglas. Y bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo armamos una tabla de verdad en base a esto. Primero que nada, se me pasaba a explicarles que para una tabla de verdad es muy importante que tengan muy en cuenta 3 cosas, que son, aquí los voy a escribir: P, Q y R. ¿Por qué? Porque estas son las premisas de una oración y en base a esto vamos a elaborar las tablas de verdad. Estas se van a llenar con verdadero y falso con todas sus combinaciones. Por ejemplo, aquí se puede ver que P tiene 2 verdaderas y 2 falsas, pero en una tabla de verdad completa serían 4 verdaderas y 4 falsas. De hecho, para que me entiendan mejor, les voy a enseñar aquí otro ejemplo. ¿Por qué el de aquí? Porque cuando una letra no tiene un símbolo antes que la afecte, se queda así igual, así como en la original, ¿no? Entonces, P son 4 verdaderas, 4 falsas. Q son 2 y 2, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Es muy importante que se aprendan el valor original de las letras para que puedan resolver cualquier tabla. Si quieren, aquí como les digo es la original, si quieren le pueden igual pausar el video para que sepan. Es aquí P, Q y R. Aquí tampoco tiene ningún símbolo que la afecte y por lo tanto sería una y una. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora voy a pasar a resolver o a explicarles más bien cómo resolvimos este ejemplo. Primero que nada hay que resolver las letras. Aquí ya las tenemos resueltas y ya como les había explicado, pues aquí ya quedó P, Q, R, la de aquí adentro sí cambia, ya que como les decía aquí tiene un símbolo que cambia sus valores. Este símbolo aquí en las reglas nos dice que es la negación y este cambia el valor a toda la preposición, ¿no? Entonces, si cambia el valor a toda la preposición y aquí está el original que es verdadero, falso, aquí quedaría al revés, sería falso, verdadero, y así está llenar toda la tabla, ¿no? Entonces, esta R ya quedó, esta Q igual es como la original y esta R igual ya les expliqué cómo. Una vez que ya tienen todas las letras ya hechas, lo que hay que hacer es resolver los símbolos adentro del paréntesis. Vamos a iniciar primero por el símbolo de aquí, que es la V, que nos dice que se llama disyunción inclusiva. Y esta solo es falsa cuando las dos premisas son falsas. ¿Qué significa? Que P y Q tienen que ser falsas para que este igual lo sea, ¿no? Entonces, como aquí estas son verdaderas, aquí nos pasa verdadero y así sucesivamente. Vamos a buscar a ver si en esta tabla o en esta parte del paréntesis hay una que nos dé el caso. Y sí, son estas dos de abajo, que es falsa, falsa, nos da falsa. Ya que ambas son falsas, entonces aquí la V es falsa, ¿no? Igual a de abajo. Ya tenemos este paréntesis resuelto. Ahora nos vamos al de acá. ¿Por qué al de acá? Porque para que resolvamos este paréntesis primero tenemos que tener resuelto lo de acá, así como en las matemáticas. Entonces, primero tenemos que esta es una condicional. Aquí nos dice la regla de la condicional, que es la flecha, que solo es falsa cuando la premisa consecuente es la única falsa. ¿Qué significa esto? Que la premisa consecuente, o sea en este caso R, porque esta es la primera, esta es la consecuente, debería ser la única falsa. Debería ser la única falsa para que nos diera el valor de falso igual, la flechita. Entonces vamos a buscar igual casos. Aquí es verdadero, verdadero, nos va de verdadero. Verdadero y falso es la única, ya que esta es verdadera, entonces aquí nos da falso. Aquí, esto es muy importante que no se confundan, porque aquí la primera premisa es falsa y la segunda es la verdadera, que es la consecuente. Pero la regla nos dice que la consecuente debe ser la única falsa para que esta nos diera igual falsa. Entonces aquí en este caso es verdadera. Aquí ambas son falsas, por lo tanto es verdadera, verdadera y no se repite aquí. Verdadera, falsa, aquí sí nos da falsa y ya las demás pues ya son verdaderas. Ya tenemos resuelto este paréntesis. Aquí las voy a circular la primera de los que tenemos para que se vea mejor. Ya que tenemos esto, vamos a resolver este símbolo de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como
resolvimos la R que tenía el símbolo de la negación, ya tenemos el valor de F. De esta columna más bien. Entonces, conforme a esta columna y esta columna, que es el paréntesis de esta, vamos a resolver este símbolo de aquí, que aquí tenemos, que se llama conjunción, y nos dice que solo es verdadera cuando ambas premisas son verdaderas. O sea que tendría que ser verdadero y verdadero aquí para que esta fuera verdadera. Aquí vamos a buscar rápido, en este caso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí sí es verdadero, y pues ya así sucesivamente en todas, ¿no? Ya que tenemos esta hecha, ahora vamos a pasar a resolver lo último, que sería esta. Y esto se resuelve con esta flechita y de aquí, que sería el valor de todo este corchete. Entonces, como la flecha que ya les había explicado es condicional, dice que solo es falsa cuando la premisa consecuente es la única falsa, y hacemos lo mismo. Esta es la primera y la consecuente es verdadera, por lo tanto esta es verdadera. Verdadera, falsa, nos da falso. Igual aquí se puso, pero verdadero, falso, nos da falso. Y así sucesivamente toda la tabla hasta llenarla. Y una vez que tengamos esto hecho, ya podemos decir que la tabla de verdad está concluida.